Mm, Ya. Bueno, ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta ocasión, mi persona y mi grupo vamos a dar a conocer lo que es Hadoop y Spark. Mi persona va a empezar. Definición de Hadoop. Hadoop es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones encriptadas de hardware comercial. Proporciona almacenamiento masivo para cualquier tipo de dato. Enormes poder de procesamiento y de capacidad de procesar tareas o trabajos concurrentes virtualmente ilimitados. Importancia de Hadoop. Capacidad de almacenar o procesar enormes cantidades de cualquier tipo de datos al instante. Con el incremento constante de los volúmenes y variedades de datos, en especial provenientes de medios sociales y lo que es el Internet de las cosas. Esa es la consideración importante. Poder de cómputo. El modelo de cómputo distribuido de Hadoop procesa Big Data a gran velocidad. Cuantos más nodos de cómputo utiliza, usted mayormente puede ver los procesamientos que se tiene. Siguiente. La tolerancia a fallos. El procesamiento de datos y aplicaciones está protegido contra fallos de hardware. Si falla un nodo, los trabajos son dirigidos automáticamente a otros nodos para asegurarse de que no falle el procesamiento distribuido. Se almacenan múltiples copias de todos los datos de manera automáticamente. Flexibilidad. A diferencia de las bases de datos relacionados, se tiene que procesar previamente los datos antes de almacenarlos. Esto puede ocasionar tantos datos como desee o decide cómo utilizarlos más tarde. Y a la vez incluye datos no estructurados como texto, imágenes y videos. Bajo costo. La estructura de código abierto es gratuita y emplea hardware comercial para almacenar grandes cantidades de datos. Escalabilidad. Puede hacer crecer fácilmente un sistema que procese más datos con solo agregar nodos. Esto requiere de poca administración. Instalación de Hadoop. La instalación de Hadoop se ha utilizado en una máquina virtual Oracle VirtualBox con la instalación del sistema operativo Linux CentOS 7. Aquí, ¿cómo podemos verificar de que está instalado? En la primera imagen, el cuadrito que está con negritos subrayando, eso nos verifica que está instalado. Ahora, en la segunda imagen podemos ver que hay la instalación, ¿no?, de Hadoop, que hay los comandos. Por ejemplo, el cd / opt, eso es el comando que indica para poder cambiar la carpeta. También tenemos lo que es el comando mkdir Hadoop. Dentro de esa carpeta puede crear dentro de esa carpeta se puede volver a crear una nueva carpeta en Hadoop. El siguiente comando nos indica que, lo que es el Chrome Hadoop / opt Hadoop. Dar privilegios al usuario Hadoop a la carpeta o a la nueva carpeta que se ha creado en Hadoop. El cuarto comando, el TAR XBF, son de las descargas. Es de descomprimir el archivo de Hadoop de la 3.3.4.tar
.gz de la carpeta de descargas que está actualmente. Y el siguiente comando es ls-l. Esa nos da a indicar que las carpetas o archivos se visualiza la carpeta de Hadoop con el 3.3.4 que está descomprimida. Y por último, lo que es MB Hadoop 3.3.4 /*. Mover, eso es para poder mover las carpetas o archivos de la carpeta de Hadoop que estaba dentro del 3.3.4 a la ubicación actual. Ahora pasemos a lo que es la instalación de JDK8. Aquí, como ven, se puede visualizar en los comandos. El comando ls-l crea listas de carpetas y archivos en las carpetas ya descargadas. ¿Y cómo verificamos si realmente está instalado? El rpm -ibj jdk-8u202-x64.rpm, eso nos indica que sí está instalado. Como tercer comando, alternativas config Java. Ahí verificamos que estamos configurando lo que es el Java. Java versión, podemos visualizar la versión de Java ya instalada. En la segunda imagen de aquí de configuración y versión de Hadoop. Con el comando cd podemos cambiar a la carpeta raíz del usuario. Y con el segundo comando gedit.bashrc editamos el archivo .bashrc que contiene entonces variables de su entorno, podemos decir, y a la vez agregamos, ¿no?, los siguientes variables que sería export Hadoop home igual /opt/Hadoop. También tenemos lo que es el export path igual path Hadoop home /bin Hadoop __ y hashtag es es bin, y el export Java home igual hashtag Java de lo que es el 1.8.0.221. Y eso es AMD 64 y guardar. Por tercer comando, ¿cómo podemos actualizar los cambios que se ha hecho, ¿no? Con los puntitos que se ve punto / punto bashrc, con eso se puede ver que hemos actualizado los cambios. Y por último comando tenemos lo que es Hadoop versión y verificamos la versión de Hadoop. Eso sería todo por mi persona y le paso la voz a mi compañera. Gracias. Ya. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Evelyn Zapana Calizay y me tocó explicar el tema de Spark. Bueno, el Spark es un framework de computación que se le puede decir como entorno de trabajo en clúster open source, que fue desarrollado originariamente en la Universidad de California en el
AMP Lab de Berkeley. El código base del proyecto Spark fue donado más tarde a la Apache Software Foundation, que se encarga de su mantenimiento desde entonces. Se puede considerar un sistema de computación en clúster de propósito general y orientado a la velocidad. Proporciona APIs en Java, Scala, Python y R. También proporciona un motor optimizado que soporta la ejecución de gráficos en general. El Apache Spark. Bueno, el Apache Spark es un motor unificado de analíticas para procesar datos a gran escala, que integra módulos para SQL, streaming, aprendizaje automático y procesamiento de grafos. Spark se puede ejecutar de forma independiente o en Apache Hadoop, Apache Mesos, Kubernetes, la nube y distintas fuentes de datos. Muchas veces no se sabe si utilizar Apache Spark o Apache Hadoop, ya que ambos están entre los sistemas distribuidos que más destacan en el mercado, y ambos son proyectos generales de Apache, parecidos que se usan junto o a menudo. Hadoop se emplea principalmente cuando las operaciones exigen un uso intensivo de los discos y siguen el paradigma de MapReduce. Spark es una arquitectura de procesamiento de memoria más flexible y con frecuencia más cara. Para decidir cuál te conviene, bueno, primero eso va a explicar mi compañera más adelante. Las funciones de Spark. Respecto a su propósito general, la virtud de Spark es estar diseñado para cubrir una amplia gama de cargas de trabajo que previamente requerían sistemas distribuidos diferentes. Estos sistemas incluyen procesamiento batch, algoritmos iterativos, queries iterativas, procesamiento streaming, a menudo empleados todos ellos en un pipeline típico de análisis de datos. Bueno, por último, hemos dicho que Spark es flexible en su utilización y es que ofrece una serie de APIs que permite a usuarios con diferentes backgrounds poder utilizarlo. Incluye APIs de Python, Java, Scala, SQL y R, con funciones integradas y en general una performance razonable, que es en general muy buena. Bueno, sus componentes. Como componentes tenemos el Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming, MLLite, GraphX. El Spark Core es un motor distribuido de uso general para procesar datos, en el que se asientan las bibliotecas de SQL, procesamiento de streaming, aprendizaje automático y computación de grafos, que puedes usar juntamente con las aplicaciones. Este núcleo, constituye la base de los proyectos y facilita el envío a tareas distribuidas, la programación y las funciones básicas. El Spark SQL es el módulo de Spark que permite utilizar datos estructurados. Ofrece un método común para acceder a fuentes de datos diversas. Gracias a este módulo podemos consultar datos estructurados de programas de Spark con SQL o con la API de DataFarm, que te resulte más cómoda. El Spark SQL admite la sintaxis de HiveQL y franquea el acceso de almacenes de Apache Hive. El modo de servidor proporciona conectividad estándar mediante JTTP u ODBC. El Spark Streaming facilita la creación de soluciones de streaming escalables y tolerantes a fallos. Cómo incorpora la API con integración de lenguajes de Spark al procesamiento de streaming. Bueno, podemos escribir tareas de streaming igual que lo que podemos hacer con las tareas en conjunto. El Spark Streaming no solo admite Java, Scala y Python, sino también incluye semántica que una sola vez o bueno, también en el estado de reconocimiento de la lista que se puede utilizar. El MLLite es una biblioteca escalable de aprendizaje automático de Spark. Contiene herramientas con las que las tareas de aprendizaje son en automáticas, son sencillas y son escalables. Además de numerosos algoritmos de aprendizaje de uso habitual como clasificación, regresión, recomendación y agrupación de clústeres. El MLLine incluye también el flujo de trabajo y también otras utilidades como transformaciones de características. El GraphX
es una API de Spark que está orientada para los grafos y la computación de paralelo de grafos. También es flexible y funciona a la perfección tanto con grafos como con colecciones, de modo que unifica en un mismo sistema el proceso de extracción, transformación y carga. Bueno, el GraphX no es solo una API muy flexible, sino también incluye varios algoritmos de grafos. Continuando, tenemos las características principales del Spark. Está integrado con Apache Hadoop. Trabaja en memoria, con lo que se consigue mucha mayor velocidad de procesamiento. También permite trabajar con disco. De esta manera, por ejemplo, tenemos un fichero muy grande, una cantidad de información que no cabe en la memoria. La herramienta permite almacenar parte en disco, lo que hace perder velocidad. Esto hace que tengamos que intentar encontrar el equilibrio entre lo que se almacena en la memoria y lo que se almacena en el disco, para tener una buena velocidad y para que el coste no sea demasiado elevado, ya que la memoria siempre es bastante más cara que el disco. Las ventajas de Spark: rapidez, facilidad de uso y uso general. Bueno, su rapidez se ejecuta en cargas de trabajo 100 veces más rápido de lo que puede hacer un Hadoop. La facilidad de uso cuenta con más de 80 operadores generales que facilitan el desarrollo de aplicaciones en paralelo y puede ser utilizado por Scala, Python, R y SQL. Su uso general, Spark tiene una pila de bibliotecas que incluye SQL, DataFrame, MLI para aprendizaje automático. La aplicación con Spark. Bueno, la carga de millones de datos directamente sobre el entorno de trabajo de Python no es lo más recomendable para trabajar, y Spark es la herramienta perfecta para resolver este inconveniente. Sin embargo, el proceso de instalación no es totalmente intuitivo. Así, de esta forma es como lo hemos hecho. Como se puede ver acá, el paso 1, sus prerequisitos es asegurar de tener instalado Java versión 8 o superior, ya que si no de no tenerlo instalado es bueno instalarlo. Para validar si tienes Java, podemos entrar a nuestros comandos y ejecutar Java versión. Y si ya está instalado, nos aparece este tipo de imagen de anuncio, con lo que ya sabemos que ya está instalado. Luego procedemos a ir a la página oficial, que acá está el link, es Spark Apache, es de Windows 10, RAM tiene 4 GB, en el disco tiene 20 GB y bueno, es descargarlo. Como se puede observar acá está señalado con flechitas rojas. Luego hacer clic en la parte señalada de rojo te aparecerá la siguiente página y al darlo clic va a descargarse el Spark. En el paso 3 es más o menos cómo tenemos que ir instalando, ya que es un poco más complicado, tenemos que crear la carpeta donde estará el Spark. Lo primero que tenemos que hacer es descomprimir el archivo que ya hemos descargado anteriormente. Se tendrá que descomprimir 2 veces, como se especifica acá, de TGC a TAR y de TAR a una carpeta descomprimida. Una vez hecho esto, creamos una carpeta con nombre Spark en la dirección que tú en tu user, el nombre de tu usuario es lo que mayormente usas. Dentro de esta carpeta, dentro de users, o donde lo estés descomprimiendo el último, vamos a pegar los archivos que están en la carpeta, lo que ya se la hemos descomprimido. Luego modificamos el archivo a log4j en propiedades de la carpeta confidencial de Spark. Dentro de la carpeta Spark que hemos creado en la carpeta conf, hay un archivo de nombre acá está el nombre, log4j properties template. Lo abriremos con el Notepad o WordPad y todas las partes donde aparece la palabra info la cambiaremos por la palabra war. Además, debemos modificar el nombre de todos los archivos contenidos en esta carpeta, eliminando la parte de templates, como se muestra en la siguiente imagen. Acá ya lo hemos eliminado. La configuración de los pads. Vamos a configurar los pads o archivos que hemos creado en el sistema. Para esto entramos a System, Advanced System Settings. Y por último, a esta parte acá, que es Environments Variables.
Acá, esta flechita roja no se puede ver bien, pero... y acá está una mejor visión. Acá es donde tenemos que ingresar. Para luego crear una variable usada llamada Spark Home. Bueno, con nuestro usuario lo hemos decidido guardar. Luego editamos el sistema de la variable y añadimos una nueva variable que es new valor. Como acá podemos ver, le hemos puesto el procedimiento Spark Subunion Home. Luego, como paso 6, tenemos el archivo WinITils, que necesitaríamos descargar el archivo WinITils para que Spark se ejecute correctamente. Por eso entramos a este link también que está acá y se descarga el archivo en Excel. Como se puede ver, que tenemos Spark versión 3.0. Y ya, mi compañera va a continuar. Continuando con la exposición, mi persona es Cintia Lucero Alarcón Cayo. Voy a presentar la comparación entre principales características de Hadoop y Spark. Principalmente está el manejo de memoria, que tenemos en el Hadoop, que la gestión de memoria es configurable a partir de archivos propios del Hadoop. En cambio, en el Spark, el manejo de memoria en Spark es automático. La compatibilidad entre herramientas. En el Hadoop acepta Spark como parte de su ecosistema. En cambio, en el MapReduce y Spark son compatibles entre sí y Spark comparte toda la compatibilidad de MapReduce con las fuentes de datos, formatos y herramientas de inteligencia de negocios a través del JDBC y ODBC. La visualización. En el Hadoop, todas las herramientas del BI han proporcionado conectividad con Hadoop y su ecosistema. En cambio, en el Spark, todas las herramientas del BI también se puede integrar a Apache. Proporciona análisis de datos, ingestión, así como descubrimiento, visualización y colaboración. El rendimiento. El rendimiento en el Hadoop, en el MapReduce, mata cada proceso de una vez que una tarea sea completada, lo que hace que el más delgado y más eficaz para funcionar junto con los otros servicios de los recursos exigentes. En el Spark, mediante el procesamiento de datos en la memoria Spark, reduce la latencia casi a cero, pero puede ser extremadamente exigente en términos de memoria, ya que almacena en caché los procesos. Los costos. En el Hadoop utiliza cantidades de memoria habitualmente en los servidores, porque trabaja en discos. También requiere mayor cantidad de sistemas para poder distribuir la actividad del input o el output de disco en múltiples sistemas. En el Spark, el espacio de disco es menor en costo y como Spark no utiliza el input o el output de disco para procesar, el espacio de disco utilizado puede ser bien aprovechado tanto en esquemas SAN como la NAS. El API-S. En el Hadoop cuenta con API de Java. Requiere integrarse como otras herramientas para escribir programas en otros lenguajes de programación. En cambio, en el Spark viene empaquetado con API-S para Java, Python y Spark SQL. Esto ayuda a los usuarios a codificar en sus idiomas más familiares y el modo interactivo de Spark puede ayudar a los desarrolladores y usuarios a obtener retroalimentación inmediata para las consultas. La tolerancia a fallos. En el Hadoop utiliza task trackers que le suministran latidos al módulo hop tracker. Si un latido se pierde, el hop tracker reprograma todas las operaciones pendientes y en ejecución para otros task trackers. Este método es efectivo para lograr tolerancia ante fallas, pero puede incrementar notablemente los tiempos de ejecución de operaciones que se han sufrido aunque sea una falla. En el Spark se utiliza el RDDS, que son colecciones de elementos. Estos pueden
pueden ser persistentes y guardar un conjunto de datos en el caché durante las operaciones. Esto puede permitir que las futuras acciones sean mucho más fáciles. El caché del Spark es totalmente tolerante a fallos en cuanto si alguna participación o RDD se pierde. Esto automáticamente será procesado utilizando las transformaciones originales. En la seguridad, el Hadoop soporta la autentificación, el Kerberos, que es algo difícil de administrar. El Hadoop Distributed File y el System soporta el ACL y el modelo tradicional de permisos de acceso a archivos. Para el control de usuarios y lanzamiento de procesos, Hadoop cuenta con el servicio Level de autorización que asegura que los clientes tengan los permisos correctos. En el Spark actualmente solo soporta autentificación vía password. Las fuentes de datos. En el Hadoop acepta la mayoría de grandes fuentes de datos. En distintos formatos como JSON, SQL, entre otros. En el Spark puede integrarse como todas las fuentes de datos y formatos de archivos. Claves para saber si conviene utilizar el Hadoop. A la hora de evaluar si conviene utilizar o no el Hadoop, hay que tener en cuenta las siguientes claves. Hadoop es la herramienta más eficiente para analizar Big Data porque es eficaz y tiene un bajo costo. Hadoop también permite sacar partido a información desestructurada que teníamos guardada en repositorios sin utilizar. Hadoop también facilita extraer el valor de los grandes datos en tiempo real. Hadoop también y debe integrarse en el ecosistema de gestión de datos que trabaja con información estructurada. Por ejemplo, con aplicaciones en la nube, con el fin de extraer el máximo valor de la información. ¿Cuándo usar Hadoop y cuándo no? El Hadoop tiene un poder amplio para procesar grandes cantidades de datos estructurados o semiestructurados, pero no es conocido por su rapidez para lidiar con 33 datasets pequeños. El CEO de MetaMarkets, Michelle Driscoll, señalaba que la compañía usa Hadoop para tareas de procesamiento de grandes datos, donde el tiempo que demora en realizar no es relevante. Esto incluye elaborar informes diarios de las transacciones o revisar datos históricos de varios meses hacia atrás. Pero cuando se trata de elaborar procesos analíticos en tiempo real, lo cual es el corazón de lo que MetaMask ofrece a sus clientes, Hadoop no es utilizado. Relevancias de entre Hadoop y Spark. Está el propósito. En primer lugar, es necesario dejar claro que ambos Hadoop son frameworks de Big Data. Aún así, el propósito de su existencia es diferente. Implementación de los datos. El diseño central del marco de Hadoop es HDFS y MapReduce. La velocidad de procesamiento de datos. Spark tiene las ventajas de Hadoop y MapReduce, que son más adecuadas para la minería de datos y el aprendizaje automático que requieren iteración. La recuperación de la seguridad de los datos. Los datos procesados por Hadoop cada vez que se escriben en el disco, por lo que es intrínsecamente flexible para tratar los errores del sistema. Los objetos de datos de chispa almacenados en grupos de datos de 35 denominan elasticidad en la recopilación de datos distribuidos. Estos objetos de datos pueden ser colocados en la memoria o en el disco, por lo que Spark también puede
completar la recuperación de seguro de datos. Eso sería todo. Gracias.